Mi cuento favorito de Julio Ramón Ribeiro es Por las azoteas. Estaba en la primaria, teníamos unos libros de lectura para las clases de literatura y pues a la hora de recreo me gustaba quedarme en el salón. Estaba hojeando el libro de cuentos, no sabía qué leer exactamente y me encontré con ese título, Por las azoteas. Fue inevitable que me llamara la atención porque me encantaba jugar por los techos, por las azoteas. Hay varias historias que podría contar sobre eso y pues hubo una conexión con el título del cuento. Creo que aquí hay una cuestión importante en cuanto a la literatura, en cómo te capta, cómo te atrapa. Y es que en cierto sentido nos reconocemos a nosotros mismos en lo que leemos. El autor nos presenta un mundo a partir de sus experiencias que se conectan con las experiencias del lector, con aquellas cosas que aspira, ideas, conceptos, connotaciones que están dentro del lector. Nos sentimos atraídos con cierta historia, con cierto poema, con cierta obra, porque en cierto sentido nos encontramos, nos descubrimos en esa historia o en ese poema. Hay ideas, hay conceptos, hay aspiraciones que en algún sentido o temores que se conectan con nuestros propios temores o aspiraciones. Recuerdo que una vez estaba en la sala de profesores de la universidad y una profesora extranjera se quejaba de lo feas que eran las azoteas en el Perú. Le llamaba la atención que la gente botara sus cosas al techo. Decía, en mi país los techos están limpios. Y mirando el asunto como una persona adulta, las azoteas no despiertan mucho atractivo. En el pasado era pues el lugar donde se acostumbraba tirar las cosas que ya no servían, pero desde la perspectiva de un niño la azotea era un lugar donde no había adultos y donde tu imaginación volaba en cada cosa que encontrabas. Abajo en el mundo es el mundo de los mayores, no hay espacio para los niños. Pero en las azoteas uno podía imaginar que tenía un reino propio, podía tener un mundo propio. Ese dualismo del mundo. En un lado tenemos este espacio de los bajos, este espacio donde los adultos tienen el control, y del otro lado tenemos la azotea donde el niño puede vivir sus fantasías de crear su mundo. Esta contraposición entre los bajos y la azotea es una de las ideas, para usar terminología aristotélica, una de las ideas informadores del cuento. Es uno de los principios sobre los que se construye esta historia. De hecho, las dos ideas, digamos, de desarrollo, las dos ideas o las dos razones de construcción, las que aportan a la dinámica de la construcción de la historia, están en las dos primeras oraciones del cuento. El primer párrafo del cuento es solamente una oración y es la primera oración del segundo párrafo. La historia comienza con estas dos oraciones. A los 10 años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Las azoteas eran los reinos aéreos donde las personas mayores enviaban las cosas que no servían para nada. Las azoteas eran los reinos aéreos donde se enviaban las cosas que no servían para nada. Este es un contraste interesante. Eran los reinos aéreos, pero al mismo tiempo era el lugar de las cosas que no servían para nada. En este espacio donde estaban aquellas cosas que no le importaban a las demás personas, es donde en principio se presenta como un espacio de libertad, ¿no? Es el lugar donde este niño encuentra la libertad.
A los 10 años yo era el monarca de las azoteas y gobernaba pacíficamente mi reino de objetos destruidos. Se puede observar la claridad de este planteamiento en el segundo párrafo. Hay dos oraciones que grafican la idea de manera bastante clara. En la primera dice: yo erraba omnipotente, ejerciendo la potestad que me fue negada en los bajos. Más adelante dice: nada me estaba vedado. Eso se enfatiza con el verbo poder. Después de cada afirmación aparece este verbo, dice que él podía, y luego siguen una serie de verbos de las cosas que él podía hacer, ¿no? Yo era omnipotente, podía ahora pintar, podía calzar, podía construir, podía destruir, podía insuflar vida, podía presidir, incluso ejecuciones capitales de los maniquíes. Como contraste el mundo de las azoteas, más adelante el autor muestra lo terrible que es para el niño el mundo ausente de libertad que significa los bajos. En un momento él tiene miedo de ser expulsado, él se encuentra con el otro protagonista y piensa que él le quiere arrebatar el mundo. Hay un momento en la historia que es crucial, es ese momento en donde el niño decide cruzar la valla que impide expandir su reino en las azoteas. En ese momento él se encuentra con el otro personaje, que es un señor mayor, un señor que está en una silla, y el encuentro es narrado de una manera genial, ¿no? Por un lado tenemos este niño que es como una especie de Quijote de 10 años, todo el mundo en el que él vive está totalmente en su fantasía, del mismo modo en que el Quijote ve molinos de viento y que son gigantes y ovejas que son ejércitos. El niño ha creado todo un mundo fantasioso respecto de la azotea, y cuando él ve al hombre sentado la primera vez piensa que es un invasor. Cuando él le invita a que se acerque y saca su pañuelo, el niño dice: tal vez es una bandera una bandera blanca de rendición, ¿no? Y la primera conversación es muy interesante, ¿no? Es la discusión acerca de qué títulos van a tener ellos, ¿no? Hay un momento memorable en la historia donde Carlos V y el emperador, el sultán de Turquía, están discutiendo quién tiene los títulos más importantes, ¿no? Acerca de todas esas formas de llamarse. Y aquí ocurre algo parecido. ¿Quién es el rey de las azoteas? El hombre se había presentado como el rey de las azoteas y él decía: no puede ser, yo soy el rey de las azoteas. Así que finalmente, luego de parlamentar, el hombre mayor adquiere el título de rey de los gatos, y el niño se queda con el título del rey de las azoteas. ¿Quién es esta persona? Nunca se dice su nombre en la historia. Parte de su personalidad o de su trasfondo queda pintado a través de pinceladas, ¿no? Muy tenues, muy sutiles. Hay historias que cuenta este hombre que nos revelan algo de él, las reacciones de los padres cuando se enteran de que él ha tenido un contacto con él. Nos revelan a alguien que ha sido expulsado del consenso, expulsado de las convenciones del mundo de los bajos. Ya recordamos que la historia se teje en función de este dualismo. La azotea es la azotea de los espacios donde se tiran las cosas que ya no sirven. Es el espacio donde justamente han tirado, en cierto sentido, a este niño, y es el lugar donde han tirado, junto con las cosas que ya no sirven, a este hombre. Y aquí es donde la historia adquiere una profundidad muy
¿cómo decirla?, muy tierna, ¿no? Porque el espacio de las cosas que no sirven para nada, el espacio de aquellas cosas que ya se arrojan ahí, que son expulsadas fuera, es el espacio donde este niño encuentra la libertad y donde en cierto sentido, de un sentido muy profundo, puede haber amistad entre este hombre que también ha sido expulsado, cruzando las barreras del convencionalismo, tal vez por la necesidad de afecto. Se establece un espacio de amistad entre este hombre mayor y este niño. Tal vez en el mundo de abajo jamás ellos hubieran podido ser amigos, pero en este mundo, en las azoteas, donde él podía ser el rey de los gatos y él el rey de las azoteas, podía establecerse un vínculo de amistad muy profundo entre ellos. No voy a contar cómo es que termina la historia. Si alguien ya la ha leído, sería innecesario, y si es que alguien no la ha leído, no quiero arruinar la oportunidad de poder disfrutar de la historia y su final. Esta es una de mis historias favoritas precisamente porque en ellas podemos ver este conjunto de variables acerca de lo que somos como seres humanos, la paradoja que hay entre la libertad que lleva a la comunión, el lugar donde se arrojaban las cosas que ya no servían, es el lugar donde finalmente estas personas encuentran el camino hacia la comunión más profunda como personas, como seres humanos. Como siempre decimos, deja tus comentarios si hay algo que te haya llamado la atención. Si te ha gustado, pues dale like y compártelo. Y dejamos una pregunta: ¿cuál sería tu cuento favorito de Ribeiro y Ponti?